bendición de Dios sea contigo y con los tuyos en este día que nos ha regalado el Señor. Damos gracias a Dios por poder compartir nuestra escuela dominical en esta hora. Y hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie sobre el estudio de las cualidades que aparecen allí en la segunda carta del apóstol Pedro y en el capítulo 1, y hoy vamos a llegar a la cumbre de estas cualidades. Así que te estoy invitando a ir a segunda de Pedro capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7, solamente una parte. Y dice la palabra de Dios: y al afecto fraternal, amor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por tu gracia y tu misericordia, porque tú has sido bueno, Señor, durante todo este tiempo y tu gracia nos ha alcanzado. Señor, mira este importante tema del cual vamos a hablar, tema y cualidad y parte del fruto que necesitamos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a exponer y a recibir, Padre. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a hablarte hoy bajo el título Todo en Amor. Y estamos llegando al final del estudio de estas cualidades, amado hermano. Mire, si usted ha estado desde el principio siguiendo toda la serie que hemos estado llevando, usted recordará que Pedro comenzó diciéndonos que todos, en ese capítulo 1, que los creyentes tienen todo el poder para poder vivir una vida de piedad y ser participantes de la naturaleza divina. Explicamos todo eso al principio cuando comenzamos nuestra serie. Dios nos ha dado su poder, sus promesas y el conocimiento necesario en la persona de Jesús para que esa vida y piedad sea una realidad experiencial en nuestras vidas. Luego Pedro nos dice que aparte de lo que Dios nos ha dado, nosotros también tenemos que involucrarnos en ese asunto de la vida y la piedad. Tenemos una responsabilidad personal de cultivar determinadas cualidades que son fundamentales. Allí aparecen esas cualidades: la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia o perseverancia, la piedad y el afecto fraternal. Cada una de ellas nos ha ido acercando a la cualidad suprema y final de nuestra semejanza con Jesús. Entiéndase, el amor. Por eso la Escritura dice: al afecto fraternal, amor. El amor es la cualidad final en la lista de Pedro porque es la más importante. Completa y da sentido al resto de las cualidades. Incluso si cultiváramos todas esas cualidades y las domináramos en nuestra vida, no tendrían sentido si esas cualidades no están empapadas con el amor de Dios. El amor es nuestra necesidad más profunda y nuestra más grande bendición. Lógicamente, hoy en la mañana no vamos a ver todo lo que la Escritura dice con relación al amor, porque tendríamos que dedicar una serie completa para ver este asunto del amor. Pero sí, hermanos, vamos a ver algunos elementos, y más ahora teniendo en cuenta que el amor es uno de los conceptos más distorsionados que hay en la actualidad. La mayoría de la gente tiene su propio concepto del amor y todos damos por sentado, lógicamente, que somos muy amorosos. Pedro llama aquí a los creyentes a añadir con diligencia al afecto fraternal amor. La diferencia entre el afecto fraternal y el amor estriba en que el afecto fraternal se expresa mayormente con nuestros hermanos en la fe, y el amor es un elemento que abarca a todos, incluyendo al resto de las personas, aun cuando tengamos serias diferencias con ellos. La palabra que utiliza Pedro para amor aquí es la palabra para referirse al amor de Dios, que es ágape, y define el amor no simplemente como una emoción, sino como un acto racional que involucra los pensamientos y de la voluntad, que implica las decisiones, donde se procura el mayor bien del objeto amado con acciones. Entiéndase, para resumir, el amor se trata de dar incondicionalmente. Ahora, yo quiero hablarte de dos verdades fundamentales para que ese amor se desarrolle completamente en nosotros.
no es lo único que tiene que conocer para que el amor se desarrolle, pero sí son dos elementos que quiero explicar muy a tono con lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque el amor es una palabra que va de boca en boca y que es usada mayormente ahora con una superficialidad tal que nosotros podemos sentirnos tentados a creer que ese amor del cual habla Pedro ahí es nuestro por naturaleza, o que lo podemos desarrollar sin la ayuda de Dios. Lo que viene de Dios, hermano, no puede ser producido por habilidad humana. Y bíblicamente hablando, el amor forma parte del fruto del Espíritu. Así que tenemos que apropiarnos de la verdad de Dios en cuanto a este asunto del amor, para llegar a la cumbre y a la cúspide de lo que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Bien, la primera verdad es que Dios es amor. Dios es amor y Dios nos ama. Dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 al 8 lo siguiente: amados, amémonos los unos a los otros o unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que nosotros no podemos cultivar en nuestra vida el amor del cual habla Pablo si no entendemos y estamos seguros del amor de Dios por nosotros y qué es lo que significa todo este asunto de que Dios es amor. Alguien puede decir, bueno, pero todos los cristianos están claros que Dios los ama. Sí, eso sería lo ideal. Pero cuando las circunstancias de la vida se ponen un poco difíciles y las cosas no comienzan a salir como yo quiero, o la verdad de Dios me dice cosas que no me gustan, entonces esos muchos comienzan a dudar del amor. Tristemente, y hay que decirlo, mucha gente en este mundo piensa en Dios como un tirano que está sentado en un trono bien lejano y que solamente de vez en cuando aparece, y cuando aparece es para regañarnos y solamente pensando en enviarnos a todos al infierno porque nos hemos portado mal. Ese no es el Dios del cual habla la Biblia. Mire, las palabras del apóstol Juan que acabamos de leer aquí nos hacen un llamado a amarnos los unos a los otros, y la razón por la que tenemos que amarnos es porque Dios es amor. Y dice Juan que ese amor presente en nuestra vida, entiéndase ese acto racional y de la voluntad donde se procura el mayor bien del ser amado y se caracteriza por entregarse incondicionalmente, es una evidencia de que realmente somos cristianos. En otras palabras, una persona que dice que es nacido de Dios tiene que amar y expresar amor. Y Juan es tan radical también que dice que una persona que se relaciona con Dios va a terminar expresando amor. No voy a decirte todo lo relacionado con el amor de Dios, porque ya mucho de ello lo hemos visto, pero sí hay dos cosas con relación a este asunto que no puedo dejar de pasar por alto, porque son muy importantes. En primer lugar, nosotros tenemos que poner el amor de Dios en un sano equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios no nos ha dado a ninguno de nosotros, entiéndase, a ningún ser humano, la autorización de definir su amor como nosotros querramos. Digo esto porque mucha gente tiene un concepto distorsionado de lo que significa ser amado por Dios. El amor forma parte de los atributos de Dios, o más claro aún, forma parte de la esencia y de la naturaleza de Dios, y debemos poner ese amor en la perspectiva correcta. Mantener el equilibrio correcto implica tres cosas que quiero compartir contigo y que son muy actuales. En primer lugar, nosotros no debemos subordinar el resto de los atributos de Dios a su amor. Dios es más que su amor. Por ejemplo, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es eterno, Dios es justo, Dios es omnisciente. Cada vez que nosotros analizamos el amor de Dios, debemos recordar que Dios puede mostrar un atributo u otro en un momento determinado, pero ninguna cualidad es independiente o prevalece sobre ninguna
de las otras. Ignorar este principio conduce a muchos a repetir como un eslogan Dios es amor e ignorar el resto de los otros rasgos del carácter de Dios, especialmente aquellos que desafían el comportamiento de vida que tiene esa persona. Entonces, nunca podemos subordinar el resto de los atributos de Dios al amor, porque Dios no funciona de esa manera. En segundo lugar, no podemos definir el amor de Dios a partir de nuestras experiencias propias limitadas. Miren, la vida siempre nos va a traer algunos desaires en cuanto al asunto del amor, y esto puede influenciar el punto de vista de cómo vemos el amor de Dios. Relaciones románticas rotas pueden llevarte a creer que todo amor es inestable, incluyendo el amor de Dios. Relaciones conflictivas con los padres, familiares, amigos u otras personas pueden llevarte incluso a pensar que el amor de Dios no es digno de confianza. Situaciones de abuso en nombre del amor te pueden convertir en una persona escéptica a la hora de pensar o creer en el asunto del amor de Dios. Ahora, hay un tercer elemento también, y es que Dios es la única autoridad para definir su amor. No son mis gustos personales, no son los medios de comunicación, no es la cultura popular, no es mi preferencia sexual. Él es el único que lo define, y Él no va a cambiar su persona y atributos por ninguno de nosotros o por ninguna causa, aunque esta causa sea popular entre las personas. El amor de Dios tiene muchas facetas, pero cada una de ellas van a revelar la majestuosidad de la persona de Dios. Mire, por lo tanto, nosotros tenemos que explorar lo que Él nos ha dicho y demostrado acerca de su amor, y eso nos va a ayudar a comprender dentro del rango de nuestra limitación humana cuán sincera y con cuánta pasión Dios nos ama. Ignorar cualquiera de estos tres elementos que acabo de mencionarlo puede ser devastador para entender y experimentar el amor de Dios, y puede llevarnos a amar los entendidos y a vivir de ilusiones para al final morir del desengaño. Ese es el primer elemento. El otro elemento al que me quiero referir es que nosotros hemos sido capacitados para amar. Mire, Juan dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Un creyente nacido de nuevo tiene todo el potencial para amar con el amor de Dios. Déjame ponértelo en las palabras del apóstol Pablo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor derramado en nuestro corazón no es romanticismo idealizado que ante el primer soplo de dificultad o prueba se derrumba. No, el amor del que habla Pedro es producido solamente por Dios. El amor ágape, ese amor divino, comprende la persona integral y depende de la ayuda de Dios que nos faculta para amar aquello que no nos es atractivo y transforma ese amor natural nuestro en un amor perfecto que procura agradar a Dios. Así que por medios naturales usted ni yo ni nadie va a poder cumplir este mandato de amar. ¿Por qué? Porque se necesita la gracia de Dios en nuestra vida. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo y que no tenga una relación con Jesús puede cumplir este principio. Ningún hombre que no es cristiano puede vivir, hermano, conforme a la ética cristiana, porque no forma parte de su naturaleza. Nosotros podemos ver humanamente hablando el amor de Dios, puede ser que lo reconozcamos como una gran solución, puede ser que lo aceptemos en nuestra mente, pero no podremos vivir bajo ese principio a menos que Cristo venga a morar en nosotros. Ahora, es probable que esto nos parezca imposible, y ciertamente lo es, pero si tú y yo permanecemos conectados a Jesús, los poderes sobrenaturales de Él van a operar a través de nosotros, y el mundo va a poder observar, hermano, lo extraordinario que es Jesús. Y usted se va a ver totalmente diferente en este mundo por el fruto que Dios está produciendo en su vida.
Mire, hermano, para terminar este asunto del amor de Dios, la mayoría de los cuestionamientos del amor de Dios vienen de la ignorancia sobre este asunto o de la opinión personal por experiencias negativas vividas por las personas en la vida, de las cuales las personas hacen responsable a Dios y esto le hace dudar de su amor. La realidad es que nuestra mente finita no va a poder captar toda la infinidad del amor de Dios, pero la verdad es que Dios nos ama muy a pesar de que nosotros no le amemos a Él. El profeta Jeremías, cientos de años atrás, captó la vastedad del amor de Dios por un pueblo indiferente, cuando Dios a través de él dijo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y eso nos lleva a una segunda verdad: Dios espera que ames. Si Dios es amor, Él espera que si tú te relaciones con Él, también te convierta en lo que es Él, entiéndase, alguien que ama. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente: porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. Muchos creyentes piensan que el asunto del amor es una opción más, que la tomamos si queremos o no. La religiosidad, ese molesto acompañante, nos hace creer que porque nosotros realizamos determinadas acciones de bondad o de amabilidad, ya eso es amor. Pero la verdad, hermano, es que realizar acciones de amabilidad lo hace cualquier persona que no es creyente. Cualquier persona que no conoce a Jesús en determinado momento ha tenido un gesto amable con otra persona, ha tenido una muestra de bondad, ha tenido la perspicacia de realizar algún determinado acto de servicio. Eso lo hacen millones de personas que no son cristianas sobre la faz de la tierra. Pero no solamente eso, cientos de miles de personas que no son cristianas se dedican a la filantropía, y el motor impulsor no es el amor de Dios necesariamente. Por lo general hay compasión, hay generosidad, muchas veces disfrazada de justicia propia o de simple buena obra. Usted tiene que amar por encima del estándar que usted tenía antes cuando no era creyente, porque se supone que lo que está operando en su vida es lo de Dios. Dios espera que amemos como Él ama. Y Dios ama, dice la Biblia, dando sacrificialmente, porque la Biblia dice que Dios dio a su Hijo en la cruz por nosotros y lo dio por amor. Dios ama entregando lo mejor de sí en favor de aquellos que no lo merecen. Cuando Dios dio a su Hijo, dio lo mejor del cielo y lo dio por un grupo de gente que no lo merecía. Por eso es que la Escritura dice que Cristo murió porque aún siendo pecadores, Dios nos amó y entregó a su Hijo. Dios nos ama de tal manera que no se hace el ciego ante nuestra falta. Cuando Dios ama, nunca evade el aspecto de la disciplina, porque si lo hace, no es verdadero amor. Ignorar esto no hace otra cosa que, perjudicar al ser amado. Por eso la Biblia dice en Hebreo que Dios al que ama disciplina. Entonces, hay dos elementos que quiero que capte con este asunto de que Dios nos está mandando a amar a otros. En primer lugar, amar es un mandato, no es una sugerencia como muchos creyentes piensan. Una vez más, hermano, la vida cristiana se trata de transformación de vida. Se trata de una nueva criatura con los elementos del carácter de Jesús, de cambio de principios de vida humanos y mundanos por los principios eternos de Dios. La Biblia jamás en la vida sugiere que el amor es una opción que un creyente toma si le conviene o no. No, forma parte de la naturaleza del creyente, y lo que es natural se expresa. Amar siempre es un imperativo en la boca de Jesús. Jesús estuvo de acuerdo con lo que decía el Antiguo Testamento y el principio segundo que resumía toda la ley y toda la enseñanza del Antiguo Testamento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más adelante, Primera de Juan dice que este es el mandamiento de Jesús, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como nos los ha mandado. Entonces, amar es un mandamiento.
Y aquí, hermano, quiero compartir contigo dos elementos para que entienda y cumpla este mandato. En primer lugar, hay una creencia extendida que imposibilita que la gente acabe de entender que es un mandato, y es porque hay una creencia extendida de que el amor bíblico es un asunto de sentimiento. Ya hemos hablado un montón de veces de este asunto, pero hay que volverlo a repetir. La expresión de mucho es: yo no siento amar o yo no siento amarlo, dependiendo de la situación en que esté. El problema radica en que el amor de Dios, como ya lo hemos visto, no se sustenta en la emoción. Es una decisión de la voluntad que descansa en la capacitación de gracia divina para llevarlo a cabo. Ahora usted puede decir, como dijimos ahorita, pero eso es imposible, y yo le vuelvo a repetir, claro que es imposible, pero la pregunta es: ¿habrá algo imposible para Dios? Mire, si usted se queda esperando ahí sentir determinadas sensaciones de placer para amar a otros, usted nunca va a amar a nadie. Amar no es tanto tiene que ver tanto con lo que sentimos. Es una actividad definida de la voluntad. De esta forma, el cristiano puede amar a alguien que ni siquiera le guste. Quizás no sienta amor por esa persona en ese momento, pero decide hacerlo con todo lo que ello implica. Y finalmente lo que va a pasar es que los sentimientos van a acompañar la voluntad. Ese es el principio de amor que viene del cielo. Pero hay otro elemento más, y es la distorsión del concepto de amor, que dice que si yo no estoy de acuerdo contigo, no solo es imposible amarte, sino que la otra persona puede percibir que realmente lo que le estamos dando es odio. Mire, esta es una creencia ancestral, pero en la actualidad permea el discurso de todos aquellos que quieren llevar un estilo de vida antibíblico. Este discursito dice: si me amas tienes que aprobar lo que yo hago aunque no te guste, y si no lo haces, entonces tu amor es falso y lo que haces es que realmente me odias. Es increíble, hermano, que un razonamiento tan tonto haya calado tan profundo en nuestra cultura. Dios nos ama, pero no está de acuerdo con nuestro estilo de vida, y mucho más si eso que hacemos pervierte su justicia y su santidad, que también forman parte de los atributos de su naturaleza. Mire, Dios aborrece el pecado, pero ama a la persona controlada por ese pecado. Déjenme ponerle un ejemplo que no se compara con el amor de Dios, pero que nos da una idea de cómo funciona esto. Piensen en unos padres que tienen un hijo que roba. Eso le destroza el corazón a esos padres. Ellos están en desacuerdo con lo que hace y no aprueban semejante comportamiento, pero no dejan de amar a ese hijo y siempre están conservando la esperanza de que su hijo va a cambiar. De la misma manera funciona del lado de Dios. En segundo lugar, usted decida amar con el amor de Cristo. ¿Qué puede pasar? Que su amor no es correspondido y que en lugar de eso recibe odio, juicios sin compasión, críticas y todo tipo de mensajes impropios. ¿Qué usted piensa que recibió Jesús en determinadas ocasiones por el amor que brindó? Pero aún más, ¿qué importancia tiene todo eso que usted está recibiendo a la luz de lo eterno y de cómo hemos sido amados por Dios? Piense. Entonces el llamado es: ame, porque amar siempre es liberador. Y el otro elemento es que nosotros tenemos que amar según el estándar de Dios. Una vez, en vez de estar pensando, hermanos, disculpen, en nuestro amor no correspondido, que es lo que hacemos muchos de nosotros, o entendido, deberíamos enfocarnos cómo es que Dios quiere que amemos. Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy. Juan 13:34, Él dice: que os améis unos a otros. ¿Ve que es un mandato? Dice: como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Ese mandamiento complementa el resto de los dos grandes mandamientos de amar a Dios por encima de todas las cosas y de amar al prójimo como a sí mismo. Jesús dice ahora que el amor que vamos a expresar tiene que ser como el mismo amor que Él expresó por nosotros.
Y este mandamiento se repite en las Escrituras 5 veces más. Es el estándar de cómo Cristo nos amó. Y esto es importante por 2 razones. Primero, con el amor de Jesús como estándar, nosotros nos vamos a librar de las comparaciones y del molesto hábito de estar pendiente a la vida de los demás para ver qué están haciendo. Las comparaciones para exaltar nuestra justicia propia es uno de los elementos más usados por nosotros para sentirnos bien con el servicio que hacemos y ocultar nuestras fallas, especialmente fallas que tienen que ver con la motivación de lo que estamos haciendo. Si tú te vas a comparar, dice Juan, el estándar es Jesús. Cuando te vayas a comparar, ese es el estándar. Si vas a decir qué poco amor me dan en esta iglesia, es porque tú estás viviendo a la altura de Jesús. Y de hecho, si tú estás viviendo a la altura de Jesús, jamás en tu vida esas palabras van a salir de tu boca. Ama como Jesús amó. Jesús se entregó, se humilló, renunció a cualquier derecho por el bien de los demás que no lo merecían. Pero hay otro elemento más. El amor de Jesús como estándar nos hace más cautos a la hora de proclamarnos o de proclamar lo amoroso que somos, porque hemos realizado determinados actos de bondad o de amabilidad. Nos cuesta reconocer, hermanos, que nosotros no llegamos al estándar de Jesús y que no somos tan amorosos como decimos ser. Y no lo somos porque Jesús es el estándar. Y hasta que no tengamos claramente eso, vamos a seguir teniendo problemas en esta área. Amar como Jesús es un proceso transformador que implica más que ser amable. Recuerde que los no creyentes también pueden ser amables. Implica permanecer cerca del amor de Jesús para que su amor se convierta en el nuestro. Los que verdaderamente aman como Jesús aman, no andan proclamando constantemente que ellos aman. No, su vida y su relación con Jesús lo está demostrando. Mire, la Biblia dice, hermano, para terminar este asunto del amor de Dios, que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús amó como ningún humano fue capaz. Se sacrificó como nadie pudo hacerlo y perdona más allá de nuestro entendimiento. No hay manera en que usted pueda amar de esa forma a menos que el Espíritu de Dios le ayude. Él y solo Él le va a ayudar a crecer en el amor de Dios como es el de Cristo. Y termino en esta mañana. Juan expresó lo siguiente en su carta, primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Las palabras de Juan en este pasaje, hermano, son extremadamente radicales. El amor por Dios no se puede contener. Tiene una expresión externa hacia el prójimo. Sabemos muy en el fondo nosotros que como cristianos tenemos que estar dispuestos todos los días a amar, a animar, a ayudar, salvar a los que se cruzan en nuestro camino. Nuestra tarea sobre la faz de la tierra es amar como Jesús amó. Y esa es la cualidad suprema que completa la lista de Pedro. Pero sobre todas las cosas, es la cualidad, hermano, que completa nuestra vida. Amén. Dios te bendiga. Oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú has sido bueno y para siempre son tus misericordias, Dios. Oh Dios, tu palabra dice que miremos cuán grande amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Tu palabra dice que nos has amado hasta el fin. Señor, haz que el amor desborde más allá de nuestras palabras y toca nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Dios,
y ayúdanos, Padre Celestial, para amar como tú has amado, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana y paz y gracia sean sobre tu vida. Amén y amén.